Hermanos, vamos a buscar en la Biblia el Evangelio de Juan, capítulo 6. El Evangelio de Juan, capítulo 6, y los versículos que vamos a estudiar con la ayuda del Señor esta noche son los versículos 16 a 24. Los versículos 16 a 24. Juan 6, versículo 16 a 24. Y si usted usa una Biblia de la iglesia, se puede encontrar esa parte en la página 1281. Entonces vamos a buscar la Biblia, Juan capítulo 6, y los versículos que estudiaremos esta noche, los versículos 16 a 24. Juan 6, página 1281. Todos que tienen una Biblia lo han encontrado esa parte. Bueno, hermanos, la semana pasada, muchos de ustedes estaban aquí también. La semana pasada estudiamos una historia que fue fácil para entender, ¿verdad? ¿Cuál historia fue? ¿Quién sabe? ¿Cuál historia fue el Evangelio de Juan? Algo con panes, algo con pescado, la alimentación de los 5,000, ¿sí? Bueno, como dice, si leemos bien, eran como 15,000, porque solo son contados los hombres, ¿sí? En esos 5. Y entonces alimentación de 5,000. Un chico, un joven probablemente, no sabemos eso seguramente, pero probablemente un joven entregó su comida sencilla a Jesús. No había comida para esos 5,000 hombres o 15,000 personas. Y ese chico decidió de no comer su propia comida, sino de entregarlo a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús con esta comida? Lo multiplicó para alimentar a 5,000 hombres, 15,000 personas. ¿Sí? Y la lección de la semana pasada fue que nosotros también tenemos que aprender esa lección. Lo poco que tenemos que entregar a Jesús. ¿Sí? Nuestra vida completa. Para que Jesús, a través de nosotros, puede bendecir a los demás. Eso es la idea. Eso fue la idea de la semana pasada. Y después de esto, el pueblo quería hacer rey a Jesús. Querían hacerle rey, pero no un rey espiritual, sino un rey terrenal. Para ser su rey en Israel, podemos decir, ¿sí? Pero Jesús no quería ser rey terrenal. Entonces, Él escapó de esa multitud. Y toda esa historia de la alimentación de los 5,000 sucedió muy cerca de un lago. Y ese lago se llama en la Biblia Mar de Tiberias, Lago de Galilea. Hay otros nombres más. ¿Sí? En esa parte, la Biblia dice que es como un mar. El mar de Galilea.
dice esa parte de la Biblia. Pero es como un lago, pero un lago grande, ¿sí? Y hoy también estamos muy cerca de este lago, ¿sí? La parte entonces que vamos a estudiar hoy son los versículos 16 a 24, el mismo capítulo 6. ¿Y quién nos puede ayudar con leer los versículos 16 y 17 de este capítulo? Versículos 16 y 17. ¿Quién puede leer esos versículos en voz alta? ¿Hermana? Ya. Entonces, después de esa historia de la alimentación de los 5,000, los discípulos entran en una barca. ¿Por qué entran en una barca? Es porque ellos son pescadores, ¿sí? Ellos trabajan normalmente en ese mar de Galilea, en ese lago, ¿sí? Ellos tienen una barca. Y lo que es importante entonces para saber es que Jesús no está con ellos. Jesús escapó de esa multitud para que la multitud no le hace rey, ¿sí? Entonces Jesús no está con ellos. Y los discípulos cruzan ese lago para llegar a una ciudad que se llama Capernaum, ¿sí? Eso está sucediendo. Entonces, ahora los discípulos están sin Jesús en la barca, ¿sí? Hermanos, ¿qué somos sin la presencia de Jesús? ¿Qué somos sin la presencia de Jesús en la vida? Eso podemos ver en esa historia, ¿sí? Y espero que usted diga, no puedo vivir con la presencia de Jesús en mi vida. O puede ser tal vez que usted dice, sin Jesús, yo vivo sin Jesús. Tal vez está acostumbrado a vivir sin Jesús, ¿sí? ¿Ya ha recibido Jesús en su vida, en su corazón? Si usted sabe lo que es vivir con Jesús en su vida, si usted lo sabe, no lo puede extrañar. Eso podemos ver en la vida de los discípulos también. Porque los discípulos tienen mucha experiencia con las barcas, tienen mucha experiencia en situaciones difíciles en un lago. Pero lo que podemos ver que los discípulos ahora no pueden vivir sin Jesús. ¿Qué pasará? Lo que va a pasar es que viene una tormenta. Esto podemos leer en el versículo 18. ¿Quién puede leer el versículo 18 en voz alta? Versículo 18. ¿Hermana? Ya, entonces viene una tormenta viene. Y nosotros podemos saber que una tormenta tiene consecuencias fuertes, ¿verdad? Si usted mira su televisor en estos días, ¿qué podemos ver? Que hay una tormenta en esos días, una tormenta tropical en Nicaragua y Guatemala, con muchas consecuencias, ¿no? ¿Sí? Esas personas sufren en estos días. Esa tormenta hizo mucho daño. Causó inundaciones y hay muchos problemas en este momento. Entonces, estos discípulos también están en una tormenta. Están en medio de una tormenta. Pero ya sabemos, ellos están sin Jesús. Sin la presencia de Jesús. ¿Sí? Hermanos, en Quevedo no sabemos lo que es una tormenta. ¿Sí?
Si hay viento, es un viento muy suave, ¿sí? Pero una tormenta, hermanos, puede levantar una casa entera, ¿sí? Es bien peligroso. Pero aunque tal vez en la naturaleza no hay tormentas, aquí en Quevedo, puede ser que hay tormentas en su vida. ¿Sí? Podemos experimentar tormentas en nuestra vida. Por ejemplo, al momento que nosotros perdimos un trabajo. Al momento que nosotros perdimos a un amado. Cuando hay circunstancias difíciles en nuestra vida. Cuando entra una enfermedad. Cuando usted encuentra que su esposo le estaba engañando. Y espiritualmente también, cuando usted no experimenta la presencia de Dios en su vida, puede ser como una tormenta en su vida. Cuando usted cae en pecado, puede causar una tormenta en su vida. Y al momento que estamos en una tormenta sin Jesús, ¿qué haríamos nosotros? Qué pena si estamos sin Cristo en las tormentas. Versículo 19, hermanos. Versículo 19. ¿Quién puede leerlo? Hermana Jennifer. Ya, entonces, ese versículo dice 25 o 30 estadios. Eso significa más o menos cuando está la barca a 1,5 kilómetros en el mar. En medio del lago, podemos decir. Entonces, no hay posibilidad de regresar porque está muy lejos de la ribera. Y el lago es muy hondo. Y la barca es sencilla. Entonces ellos piensan que se ahogan. Ellos piensan que no pueden vencer el tormenta. Y tuvieron miedo. Pero no solo por la barca. Porque podemos leer también que vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Pero ellos no saben que es Jesús. Todavía no saben que es Jesús. Hermanos, en la vida cristiana podemos experimentar miedo también. Miedo. ¿Sí? Temor. Pero ¿qué es miedo y qué es temor en la vida cristiana? Si experimentamos miedo o temor en la vida cristiana, significa que nos falta la confianza en Dios. Y entonces, si estamos en tormentas en nuestra vida, ¿qué vamos a hacer? Es que muy rápidamente vamos a buscar soluciones nuestras. Pedimos ayuda a un vecino o un familiar. Buscamos soluciones en lugar de confiar en Dios. Miedo. Los discípulos tienen miedo. Hermanos, Jesús en la Biblia muchas veces dice, y la Biblia completa también, no temen. Jesús sabe perfectamente de la debilidad que hay en nuestra vida, la falta de confianza en Él. No temen, dice la Biblia. Lo que necesitamos es la confianza en Cristo. Los discípulos tienen miedo. Hace poco tiempo han visto a Jesús haciendo un milagro grande
de multiplicación de esos peces y de pan, y ahora no tienen confianza, tienen miedo. Es porque ellos miran a un hombre que está caminando en medio de la tormenta que están experimentando y piensan que es un fantasma, dice otra parte de la Biblia. Y el fantasma viene más y más cerca de la barca, entonces gritan de miedo, dice otra parte de la Biblia. Gritan de miedo. Imagínense, hermano. Ellos están en oscuridad completa, porque eso dice el inicio de esa parte. Ya es oscuro, hay una tormenta fuerte, y ahí ellos pueden ver a un hombre que está caminando por el agua. Un fantasma, piensan ellos. Piensan que van a morir, porque no saben todavía que es Jesús. Pero ahí viene ese hermoso versículo 20. ¿Y quién puede leer el versículo 20? Versículo 20, hermana Rosa. Sí, entonces Jesús va a hablar. Jesús va a hablar. Él dice, yo soy, no temáis. Suena la voz de Jesús cariñosamente, yo soy. No tengan miedo, no temen. Qué bendición, hermanos, qué bendición. Cuando en medio de las tormentas, que hay en nuestra vida, oímos la suave voz de Jesús que nos dice, soy yo, su amado Salvador, no tema, estoy contigo. Entonces no es un fantasma, es Jesús mismo. En medio de la tormenta está Jesús. Qué bendición si experimentamos eso en nuestra vida, hermanos, que en medio de las tormentas que hay en la vida, que podemos ver que Jesús está en el tormenta, que está acercándonos. Hermanos, la semana pasada, creo que fue la semana pasada, hemos visto que adversidades o tormentas en nuestra vida pueden tener dos razones. Cuando hay adversidades en nuestra vida, puede ser que Dios usa esas adversidades para advertirnos cuando vivimos en pecado. ¿Sí? Entonces Dios puede usar adversidades para llamarnos al arrepentimiento. Pero no siempre es así. Dios también puede usar problemas, adversidades, tormentas en nuestra vida para probar la fe, es decir, para probar la confianza que tenemos en Él. Y eso es lo que está sucediendo en esta situación. Jesús está probando la confianza, la fe de los discípulos. En medio de esa tormenta, entonces, hay Jesús. Versículo 21. ¿Quién puede leer el versículo 21? ¿Sí? Ya, entonces ellos con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iba. Entonces, ellos dejaron entrar en la barca.
Ellos invitan a Jesús con alegría para entrar en la barca de ellos. Y en eso hay una lección grande para nosotros. Si nosotros estamos en tormentas en nuestra vida, hermanos, si estamos en grandes problemas, adversidades, y si podemos ver que Jesús quiere ayudarnos, ¿qué tenemos que hacer? No tiene que decir, no tengo tiempo para ti, Señor, porque estoy muy ocupado con mis problemas. Eso es lo que sucede muy rápidamente. Puedo darle un ejemplo que sucede mucho. Hermanos, al momento que nosotros estamos en problemas en nuestra vida, y cuando parece que no hay tiempo para visitar la iglesia, para estudiar la palabra de Dios, lo justificamos con decir, estoy muy ocupado en estos tiempos, entonces no tengo tiempo para ir a la iglesia. Pero hermanos, lo que tenemos que entender es que Jesús quiere estar en nuestra barca cuando estamos en tormenta. ¿Sí? Significa que Jesús quiere estar a nuestro lado al momento que sufrimos. Entonces, lo mejor que podemos hacer en tiempos de prueba, en tiempos de problemas, en tiempos de tormentas, es ir a la iglesia, aunque no tienen tiempo, aunque no tienen posibilidad en su propia percepción. ¿Por qué? Porque a través de la palabra Dios puede guiarle, consolarle en su situación. Entonces, al momento que podemos ver a Jesús en la tormenta, tenemos que invitarlo para entrar a nuestra barca y no tenemos que rechazarlo. ¿Y qué está pasando con los discípulos y la barca? Al momento que Jesús entra en la barca, ¿qué dice el versículo 21? Entonces, la barca llegó enseguida a la tierra a donde iba. Enseguida. Jesús entra y enseguida ellos están salvos. Cuando Jesús entra, hermanos, cuando Jesús entra en nuestra vida, al momento que sufrimos, estamos salvos. No importa en qué situación estamos, Él puede salvarnos de cualquier situación, en cualquier tormenta. Porque con su presencia, Él nos tranquiliza. Con su presencia, Él nos da suficientemente fuerza para confiar en Él. Puede ser que las circunstancias no cambian tanto, pero igual, al momento que estamos con Jesús en el tormenta, estamos bien. Estamos bien. Y entonces, la barca llega a Capernaum, al otro lado del río, al otro lado del lago. Escaparon de la multitud que querían hacer a Jesús rey. ¿Y qué pasa después de esta historia? Eso podemos leer en los versículos 22 a 24. Porque la multitud está buscándole todavía a Jesús. Mira lo que dice el versículo 22. Versículo 22. ¿Quién puede leer el versículo 22? Yandri.
Ya, entonces Jesús y sus discípulos ya están en Capernaum, pero al otro lado del lago está todavía esta multitud. Y ellos han visto a sus discípulos cruzando el lago o saliendo a este lugar. Y ellos quieren ir a donde Jesús. Ellos también quieren cruzar el lago. También quieren ir al otro lado. Están buscando a Jesús, pero no lo encuentran. Entonces concluyen que Jesús tendría que estar al otro lado del lago. Pero todavía no hay más barcas. Ellos no pueden cruzar el lago. No hay posibilidad para hacerlo. Pero el versículo 23 dice que vienen otras barcas. Otras barcas habían arribado de Tiberias, otro lugar, junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Hermanos, la semana pasada hemos hablado acerca de eso, ¿no? Que antes de comer, Jesús estaba dando gracias al Señor por la comida. Y para mí es un poquito especial para encontrar en ese lugar de nuevo. Tal vez entonces es tan especial para Juan, ¿sí? Juan dice, va a repetir esa cosa, ¿sí? Entonces, al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor, ¿sí? Está poner énfasis en eso, ¿sí? Entonces significa que es importante para nosotros también. Tenemos que orar antes de comer, ¿sí? Una lección importante. Tenemos que dar gracias al Señor, porque no somos peros. Versículo 24, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Entonces, la multitud también va a Capernaum para buscar a Jesús. La multitud va a pasar el lago para buscar y encontrar a Jesús. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que ellos buscan a Jesús. Que ellos tienen el deseo de encontrar a Jesús de nuevo. Una pregunta para nosotros, todos nosotros, ¿no? ¿Estamos nosotros también con este anhelo de buscar a Jesús? ¿Quiere usted saber, oír, ver y conocer más y más de Él? Tenemos nosotros este deseo. Para encontrar a Jesús como Señor, como Salvador, como el Rey de nuestra vida. Qué bueno que ellos buscan a Jesús. Pero, como vamos a ver más adelante, la próxima semana, es que hay otras razones entre el pueblo para buscar a Jesús. En realidad, ellos no están interesados en Jesús. Ellos están interesados en ver sus milagros. Ellos están interesados en recibir pan. Y eso es importante para saber. Eso vamos a profundizar la próxima semana. ¿Con qué razón estamos buscando a Jesús? ¿Es por Jesús mismo? ¿O solo es para recibir cosas de Jesús? Bendiciones, salud, prosperidad, comida. Hay una diferencia en esto, ¿sí? Pero eso vamos a profundizar la próxima semana. La lección principal de esta noche es que Jesús quiere estar con nosotros en las tormentas. Que Jesús quiere que pongamos nuestra confianza en Él.
en todas las circunstancias de nuestra vida. Jesús quiere estar a nuestro lado. Jesús quiere ser todo en nuestra vida. Jesús quiere salvarnos de nuestros pecados. Y para eso es muy necesario, hermanos, para eso es muy necesario que invitamos a Jesús a entrar en nuestro corazón humildemente en oración. Tenemos que buscar a Jesús para que Jesús nos encuentre. ¿Sí? Jesús puede cambiar su vida. Jesús puede entrar en su vida para estar contigo en todas las circunstancias de su vida. Lo que tenemos que hacer es orar. Orar para pedir su presencia. Amén.